Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Se escucha? sí, se escucha. Ah, bueno, perfecto. Buen día, ¿cómo están? Bueno, voy a ir poniendo para compartir pantalla, ¿puede ser? O esperamos un minutito mientras tanto. ¿Me pasan el anfitrión o siguen recibiendo? Ah, ya Ahí lo pasé. está. Perfecto, gracias, Ya. No, no. muy amable. Ahora comparto pantalla. Bueno, vamos a ver unidad 8, que algo empezaron a ver con el doctor Martínez Bordaisco. Bien, ¿se ve bien ahí? Rodrigo Castaño, ¿ves bien? No te escucho. Se ve bien, Ahí sí profe. se ve bien. ¿Se Sí, ve sí, sí. bien? Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a ocultar, para poder, por las dudas, si no tengo buena señal, que no ocupe la cámara. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver los principios generales de la capacidad. Vieron que nosotros arrancamos con todo el caminito de lo que serían los atributos de la persona, ¿no? Y arrancábamos desde el artículo 19, con todo lo que el Código Civil va a incorporar respecto a un ser humano. Muy bien. Vamos a la capacidad del derecho o en el Código Civil argentino. Como siempre tenemos que hacer un poquitito de historia respecto a lo que ocurría con anterioridad a este código del 2015, ¿no es cierto? Entonces siempre vamos a tener que remontarnos para saber cómo llegamos hasta las figuras que tenemos hoy. Uno de estos puntos fundamentales es tener en cuenta que, como hablábamos también con respecto a la existencia de la persona humana, que ha tenido gran influencia los tratados internacionales y por el bloque de constitucionalidad, ya están cansados de escucharlo, pero bueno, es necesario que lo tengamos en cuenta, se han incorporado tratados también importantísimos respecto a la capacidad de las personas. Entonces, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y de deberes, de derechos y de obligaciones. La ley puede privar o limitar esa capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Nosotros recordamos que cuando hablábamos de las relaciones jurídicas, teníamos, por supuesto, limitaciones respecto a los actos o a los hechos que pueda producir un sujeto cuando ese hecho o ese acto jurídico pudiera perjudicar a otras personas. En eso, digamos, no tenemos mayores complicaciones. Si tienen el código, me parece que ya tendríamos que tenerlo a mano a partir del artículo 22, ¿no es cierto? Bien, ahora, vamos a ir viendo cuáles son los fundamentos y por qué decimos que sufrió o tuvo una gran modificación respecto de lo que era el Código Civil de Vélez Sarsfield y lo que es actualmente cómo está tratada la capacidad en el libro primero, parte general, dentro del título Persona Humana. Vamos a la siguiente placa, donde ustedes van a ver que esta simple definición o esta simple afirmación de que toda persona goza de aptitud para ser titular de derechos y deberes, es el principio general, ¿no es cierto? Es decir, el código anterior lo trataba con la restricción, digamos, de manera prácticamente nivelada con lo que era la aptitud. ¿Qué quiero decir con esto?
que lo que se reforzó en este código como resultado de la aplicación de tratados internacionales y jurisprudencia también de Europa, a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial y de toda la influencia que ha ido teniendo de distintos tratados internacionales sobre la capacidad, sobre los derechos del niño, niña y adolescente, como vamos a ver más adelante, sobre los derechos del paciente, sobre las incapacidades, tanto absolutas como relativas. Todo esto tiene una mirada nueva a partir del año 94, con la reforma de la Constitución, cuando revoluciona el sentido tradicional de la regulación de las relaciones privadas. ¿Por qué? Porque comienza a tenerse una perspectiva de protección de la persona humana y de sus derechos fundamentales. Entonces, el código receptúa todo este movimiento, la aceptación a nivel constitucional de estos derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de la privatización de los derechos fundamentales, justamente uno de los puntos más fuertes es este, sobre la protección de estos derechos elementales de la persona, y se receptúa el proceso de constitucionalización o humanización del derecho privado. Proceso de constitucionalización o humanización del derecho privado. Entonces, ¿cuáles serían esos principios básicos que bajan del derecho internacional y entran en nuestro Código Civil? Entre ellos está el principio esencial de la no discriminación. Es como si miráramos el cubo de ambos lados. Por un lado, el derecho o la aptitud de ser titulares de derechos y obligaciones, en forma presuntiva, ¿no es cierto? Y por el otro lado, como límite a que no se puede cercenar ni limitar ninguno de estos derechos, tenemos el tema de la no discriminación y respeto de la persona y su diversidad. Todo esto un combo que se fue gestando en los últimos 30, 40 años con mucho más fuerza, ¿no es cierto? Entonces, para que haya una limitación de esa capacidad respecto de hechos o de actos, tiene que nacer en la ley. No hay otra forma que no sea en la ley. Y la ley va a ser muy respetuosa en el régimen de cómo va a determinar en qué casos se puede limitar esa capacidad. Entonces, el impacto de estos derechos humanos ya supera lo que es capacidad atributo, sino que hoy se habla de una capacidad jurídica concreta y auténtica del ser humano, ¿no? La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido, digamos, una consistencia digamos, concreta y mantenida en el tiempo respecto a los que denominamos la condición de dignidad, autonomía y libertad de la persona. Hacemos mucho hincapié en esto porque ahora vamos a ver en los artículos que siguen cómo se hace hincapié y cómo se nota en la redacción de estos artículos cuál fue la voluntad del legislador. Entonces, ahora nos vamos a centrar a decir, bueno, hasta acá hablamos de toda la teoría. Ahora, ¿qué es esta capacidad? ¿A qué se refiere el ejercicio de esta capacidad? Entonces ahí lo que nosotros vamos a poder visualizar es dos tipos de capacidad: la capacidad de hecho y la capacidad de derecho, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿de qué se trata todo esto? Muy bien. La capacidad de derecho, vamos a ver cómo está dada en algunos casos, y sin embargo lo que tenemos, por ejemplo, disminuido, sería una capacidad de hecho. El derecho a ser respetado en identidad
¿Lo tengo? Sí, ese es un derecho. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si yo por alguna razón tengo limitada mi capacidad para llevar a cabo esa capacidad de derecho? Entonces, ahí es donde se entremezclan. La capacidad de derecho es aquella capacidad que la vemos visualizada en los derechos de la vida política del hombre: derecho a la libertad, derecho a la libre circulación, derecho al voto, son todos derechos de tipo político inherentes al hombre, no los podemos separar. La capacidad de hecho es cómo llevo adelante esa capacidad de derecho, cómo la ejerzo. Entonces ahí sí me pueden leer, a ver, Agus Angulo, ¿me lees el artículo 23, por favor? Angulo. Angulo, por favor. Nicolás Amado. Si puede leer el artículo 23, por favor. Dale. Gracias. Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Bien. Entonces, en principio, toda persona puede ejercer por sí misma, no tenemos ninguna duda. Capacidad de hecho. Cuando nosotros hablamos de capacidad de ejercicio, equivale a la capacidad de hecho. Todas estas cositas anótenlas porque tal vez son sinónimos y ustedes lo ven y se confunden o dicen de qué me están hablando, y es simplemente eso, cómo ejerzo la capacidad. Bien, entonces, en principio toda persona goza de estos derechos. Ahora, ¿en qué casos esa capacidad de hecho, la única que se puede restringir, limitar por alguna razón fundada en ley, es la capacidad de hecho? Nunca la capacidad de derecho, ¿sí? Solo la capacidad de hecho. No podemos hablar de ninguna manera, porque si no yo le estaría restringiendo a alguna persona un derecho, por ejemplo, a tener la propiedad privada, un derecho a circular, un derecho a trabajar, un derecho a cambiarse el nombre, un derecho a su propio cuerpo, un derecho a que se velen la protección en determinadas situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Lo único que se puede limitar o privar es la capacidad de hecho, y en casos, como les decía, perfectamente delimitados por la ley, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas limitaciones expresamente previstas en el código o una sentencia judicial? ¿Sí? Entonces, cuidado, están previstas en el código o en una sentencia judicial. Ahora vamos a dividir las aguas en dos partes. ¿Cuáles serían estas limitaciones de hecho establecidas en el código y cuáles en una sentencia judicial? Muy bien. Tengan a mano el artículo 24, por favor, que ahora voy a decir quién lo va a leer, y vemos cómo fue variando este concepto de las limitaciones. Hoy tenemos una visión en la cual esta limitación está concebida únicamente para la protección de la persona, ¿sí? Es decir, cuidando de su vulnerabilidad frente a terceros. No es al revés. Antes se veía, por ejemplo, una persona con una discapacidad auditiva, ¿sí? En el código anterior se lo consideraba un incapaz absoluto, absoluto. Necesitaba de un curador, es decir, de un representante, porque todos sus actos se veían limitados por esa disfunción. Hoy es al revés.
Lo que voy a proteger es de la vulnerabilidad que pueda tener esa persona respecto a esa incapacidad concreta, ¿sí? Entonces, hay mecanismos que se le pueden ofrecer a la persona para que inclusive no necesariamente el DUE tenga que realizarlos siempre a través de sus curador o tutor, ¿sí? Por ejemplo, en el código de Vélez-Sarsfield hablaba de incapacidades de hecho absolutas y relativas. Las incapacidades absolutas, anterior, ¿no es cierto?, privaban en forma total a la persona de ejercer cualquier hecho. Por ejemplo, las personas por nacer, que ahora vamos a ver, los menores impúberes, que eran aquellos menores a los 14 años, los dementes, y dementes era una categoría muy amplia, entraba todo, todo, y los sordos mudos que no saben darse a entender por escrito, ¿sí? Todo eso entraba en una categoría de incapacidad absoluta, es decir, toda persona que estuviera en alguna de estas condiciones, persona por nacer, menores impúberes a los 14 años, y los dementes y los sordomudos que no supieran escribir, no podían ejercer de ninguna manera sus derechos. Y las relativas, por ejemplo, eran los menores adultos, mayores a 14 años, que podían ejercer algunos actos reconocidos, ¿sí? Entonces, esa idea de representación era una idea muy fuerte. No se podía hacer absolutamente nada, sino a través de quien lo estuviera representando. Y esto era una situación donde la voluntad de la persona realmente dependía de esa asistencia y en muchos casos fue vulnerada. Todo esto ha tenido una evolución impresionante, ¿sí? Entonces, lo primero que este código hace es incorporar el principio de capacidad de ejercicio. Este artículo que leyeron recién, cortito, parece muy simple, no, ha traído toda una fuerza terrible y ha dado vuelta al principio general. Toda persona puede ejercer por sí misma los actos jurídicos, ¿sí? Entonces cambia radicalmente el escenario. Ahora la capacidad es la regla y solamente y en eventuales situaciones se va a ver restringida, ¿sí? Entonces, lo que a mí me gustaría que ustedes en este momento marquen. La capacidad es el principio, es la regla, ¿sí? Esta es la parte o el principio primordial del cual partimos. Luego vamos a ver cómo se va o cuáles serían las posibilidades de restricción de esta capacidad. Vamos a ir anotando algunas leyes, ¿sí?, que en las unidades 8, 9 y 10 las vamos a ir conectando y relacionando. Primera ley, 26.657, Ley Nacional de Salud Mental. Ley 26.657. Bien. Ley de Salud Mental. Después tenemos la Ley de Personas con Discapacidad, que nuestro país incorporó un tratado internacional a partir o con la ley 26.378. 26.378. Muy bien. Todas estas leyes fueron las que fueron incorporando los tratados internacionales. Bien. Después, vamos a tener otras posibilidades de reducción, como el hijo, como la persona pródiga, pero lo vamos a ver en una unidad en particular. Muy bien. Todas estas leyes tienen que integrarse con el articulado del código cuando nosotros lo analizamos en particular, ¿sí? Entonces, estas leyes, la primera que les dicté en el artículo 4, párrafo 2, habla de que no es posible suspender el derecho
civil y político de cualquier persona, ni siquiera en situaciones excepcionales. Y la ley, la segunda ley que les dicté, la 26.378, en el artículo 12, afirma que todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. Solamente puede reducirse, pero jamás en forma discriminatoria. Esto es lo que ha ocurrido, como dice, a lo largo de la historia con muchos grupos. No tenemos tiempo, ¿no es cierto?, porque tenemos que seguir adelante con el programa, pero es muy llamativo cómo fue toda la evolución del tema de las personas con dificultad auditiva. En el código anterior se los denominaba sordos mudos. Bien. Entonces, estos conceptos también han tenido influencia de los tribunales europeos. Acá tenemos el caso de Stukatorov en Rusia, donde consideró que la incapacitación de una persona constituye una injerencia en la vida privada y se debe calificar de muy grave. Si bien es un fallo europeo, ha tenido incorporación y ha sido citado por la Corte Suprema de nuestro país, y la palabra, o digamos lo llamativo, ha sido este concepto de injerencia en la vida privada. Esta injerencia ha producido que cuando se inicia un proceso de dictado de capacidad restringida o incapacidad de una persona, se tengan que cumplir un montón de requisitos y a su vez una limitación de los sujetos que estarían en condiciones de solicitar esa incapacidad. No cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Y de las personas que están enunciadas también hay un montón de limitaciones. ¿Por qué? Porque si no cualquiera podría acceder al pedido de incapacidad de una persona sin tener el debido control de constitucionalidad. Bien. Vamos a dividir, y este es muy importante, acá me quedó mal un cuadrito, las personas incapaces de ejercicio. ¿Cuáles son estas personas incapaces de ejercicio? La persona por nacer. Cuando vemos este artículo, tenemos que ver cómo lo relacionamos con la clase pasada, cuando hablábamos desde el comienzo de la existencia y el artículo 21. Ustedes vieron, no sé si recuerdan, cuánto era el periodo de embarazo, de gestación, cuál es el menor, cuál es el mayor periodo, ¿no? Los 180 días, los 360, los 180 días como mínimo y los 300 como máximo. ¿Qué ocurre en el transcurso de esa persona por nacer? Entonces decíamos que esta persona por nacer tiene todos los derechos o el ejercicio de los derechos, lo que no puede, o sea, tiene todos los derechos, lo que no puede es ejercer esos derechos, salvo que se dé una condición. A ver, ¿quién se acuerda de esa condición que lo vimos la clase pasada? A ver, Valentín Baldini, si te acordás. Valentín Baldini. No, la verdad que no me acuerdo, profe. Bien, acá te puede ayudar Axel Román. ¿Lo podés decir en voz alta, Román? No sé si me escucha. Sí, perfecto. Bueno, la condición sería que nazca con vida esa persona que está por nacer. Muy bien, perfecto, muy bien. Esa sería la condición. Muy bien, sigamos. Después, la otra posibilidad de no tener capacidad de ejercicio es la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente con el alcance de lo dispuesto en la sección segunda de este capítulo.
Acá también tenemos una modificación grande entre el código anterior y el actual. Cuando yo recién les hacía referencia a cómo lo dividía el código anterior, estábamos hablando de mayor y menor de 14 años. Hablábamos de el menor puber e impuber. Esa era una categoría que heredamos del derecho romano. Hoy, esa limitación está en los 13 años, se modifica la edad, y vamos a ver qué ocurre, porque vamos a tener dos divisiones. Y esto vayan anotándolo. 13 años, 16 años, y las dos edades hasta llegar a los 18, que es la mayoría de edad, vuelvo a repetir, tenemos 13 años, 16 años, mayoría de edad a los 18. ¿Por qué marcamos estos periodos? Y quiero que hagan varios ejercicios ustedes de práctica, porque así va a ser el examen, van a tener que resolver una situación donde se van a dar distintos actos jurídicos, por ejemplo, con un menor, con distintas edades, y ustedes van a tener que establecer cómo serían esos actos, en qué casos necesita representación, en qué casos no. ¿Por qué? Porque lo que agrega este nuevo código es la madurez suficiente. Y la madurez suficiente implica todo un nuevo capítulo y una nueva forma de evaluar la capacidad. Hay en estos periodos, entre los 13, los 16 y los 18, cada persona, ¿no es cierto?, tiene o puede llegar a tener, de acuerdo a sus circunstancias, a su personalidad, a su contextura psíquica y social, distinto grado de madurez. Después vamos a ver cómo actos que deberían estar sí o sí acompañados de una representación, por ejemplo, en un niño de 6 años o niña de 6 años, cómo su grado de madurez suficiente les puede otorgar la capacidad para efectuar determinados actos jurídicos. Por ejemplo, que ya vamos a ver la jurisprudencia de Mar del Plata sobre el tema de cómo se percibe la identidad y, por ejemplo, una niña que percibía su identidad de manera masculina y a los 4 años comenzó con su planteo y a los 6 años logró que judicialmente se modifique su nombre, acordándolo, el caso se llama Tito, es una jurisprudencia marplatense, pero cómo se adecuó a su, digamos, percepción como persona. Y luego vamos a tener la tercera categoría de capacidad restringida, que es el caso en que en una sentencia judicial se declara incapaz a una persona, pero es muy importante la sentencia judicial porque en esa sentencia va a estar determinada la extensión, y esto es muy importante, la extensión de esa incapacidad. ¿Se entiende? Bien, vamos a la próxima placa. Bien, entonces, para reforzar esta placa anterior, vamos a ver entonces cuáles serían las 3 categorías de personas incapaces de ejercicio o con capacidad restringida. Personas por nacer, personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, quiebre de edad, 13, 16, 18, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Lo dejo un minutito. Profe, ¿puedo hacer una La pregunta? placa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechamos ahora. Profe, Ignacio. Ulises, ¿cómo vas? Ulises Vila Sánchez. Buen día, profesora. Bien. Buen día. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vas comprendiendo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Valentina Dávila. Sí, profesora. Me quedó una duda acerca de la ley 26.657. ¿Cuál era el artículo que usted mencionó?
En la placa no importa, la ley en general es la ley de, a ver, vamos a ver acá, me parece que no puse un artículo ahí, ¿eh? ¿El 12? Ahí, el artículo 4. Al artículo 4, perfecto. Igual este Power, chicos, se los voy a subir porque si bien hay uno de incapacidad, tiene algunas modificaciones, ¿sí? Gracias. No, de nada, perfecto. Bueno, sigamos a ver quién más. Sebastián Mena, ¿cómo va? Buen día, profesora. Bien, perfecto. ¿Sí? Zoe, Todo bien, profe. ¿sí? Muy bien, Sí, sí, se entiende. perfecto. Jazmín, ¿Te puedo Jazmín, preguntar? y Paz, Hola, profe, bien, bien. muy bien, perfecto. Milagros Benza, Hola, profe, ¿todo bien? ¿sí? Muy Sí, bien. sí. Maximiliano Albarracín, Hola, profe, buen día. Sí, todo perfecto, la verdad. Muy bien. bueno, muy bien. Vamos para yo tener en cuenta si ustedes van comprendiendo. Profe, tengo una Sí, pregunta. Lisandro, acá. Hola. sí, te escucho. Las personas incapaces de ejercicio también pueden ser por sentencia judicial, ¿verdad? Por ejemplo, Exacto, acá está. bien, Exacto. ok. Y ahí me preguntaban que no Lo que le entendían lo de preguntaba es por si tiene la alguna insanidad mental, prolongada, Claro, duradera, todo eso, ¿no? exacto, Entra ahí. Por ejemplo, un chico con exacto, síndrome de Down es incapaz, exacto, ¿o no? exacto. Depende de sus padres Pero, o gestores legales. exacto. A ver, Brisa Enrique. Hola, Brisa, profe, me quedó una duda. sí, Creo que dijo que habló toda la parte de madurez suficiente e hizo una delimitación entre 3 zonas etarias, 13 años, 16 años y 18 años. ¿En dónde puedo exacto. encontrar qué limitaciones tiene según la edad? ¿En No, qué ahora parte? lo vamos a ir viendo, tenemos la unidad 9 y 10, ahí vamos a ir viendo cada una de las limitaciones y qué actos pueden quedar perfectamente válidos y qué actos necesitan de representación, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la unidad que viene. Dale, muchas gracias. Muy bien. Y la persona declarada incapaz por sentencia judicial que decíamos, depende de la extensión, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Que la sentencia judicial debe expresar con total claridad qué actos puede y qué actos no puede realizar la persona, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el código anterior? Antes se declaraba incapaz la persona y era incapaz en su totalidad. Ahora, como alguien preguntó, no me acuerdo el nombre, se tiene que decir qué actos esa persona encuentra limitados. La presunción es la capacidad total, ¿sí? Es muy diferente verlo de una manera y de otra.